comenzó bailando aquella noche loca de los 1000 tequilas. Amé como sonreías, te amé el resto de mi vida. Baila nena con Marama. Nos fuimos mirando y desafiando poco a poco. Yo tenía el antojo de invitarte a bailar. Parecías nerviosa, vestidito rosa, para mí una diosa de risa contagiosa. Linda, dime tu nombre, quiero ser tu hombre, aunque sea una noche. Todo comenzó bailando aquella noche loca de los 1000 tequilas. Amé como sonreías, te amé el resto de mi vida. Todo comenzó bailando aquella noche loca de los 1000 tequilas. Amé como sonreías, te amé el resto de mi vida. Nos fuimos mirando y desafiando poco a poco. Yo tenía el antojo de invitarte a bailar. Parecías nerviosa, vestidito rosa, para mí una diosa de risa contagiosa. Linda, dime tu nombre, quiero ser tu hombre, aunque sea una noche. Todo comenzó bailando aquella noche loca de los 1000 tequilas. Amé como sonreías, te amé el resto de mi vida. Todo comenzó bailando aquella noche loca de los 1000 tequilas. Amé como sonreías, te amé el resto de mi vida. Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas. Nena, yo quiero por ser caballero. Qué lindo que te queda ese look bronceado, el shortcito cortito de más. Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor. Baila nena con Marama. Y nos mirábamos con ganas, por eso me acerqué, mejor que yo la acompañara. Y bailamos apretadito toda la noche, calorcito de verano toda la noche. Un bronceado sexy que me enciende, libera tu cuerpo, conmigo se entiende. Basta ya de hacer desear, ven aquí, admítelo, que tú quieres conmigo, yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy. Qué lindo que te queda ese look bronceado, el shortcito cortito de más. Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor. Qué lindo que te queda ese look bronceado, el shortcito cortito de más. Las flores que te regalé ya se marchitaron. Las canciones que te dediqué pasaron de moda. Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado, pero me mata el deseo de tenerte ahora. Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama, y que cuando estés mal me cuentes tus dramas, mientras voy aceptando que tú ya no me amas. Al menos regálame tu amor un fin de semana, Que yo sigo extrañando ese culito en mi cama. y que cuando estés mal me cuentes tus dramas, mientras voy aceptando que tú ya no me amas. Al menos regálame tu amor un fin de semana. El tiempo no es un BM pa' ponerlo en reversa. Antes era te amo, pero hoy estamos a la inversa. Estoy pa' escribir la historia de los dos. Las ganas me sobran, pero falta amor. Y antes era sexo daily, como Shitty y Hailey. 2 botellas de Bailey para hacerte mi baby. Ponía la mini, te queda baby.
viernes vos quieras verme y me des tu amor. Vámonos lejos de aquí. Ay, papi, dime que sí. Que ya yo estoy lista para amarte sin olvidarme de mí. Tengo bigote maní, un estilo único de aquí. Tengo bigote maní, un estilo de aquí. Muy buenos días, gente, ¿cómo están? Ya arranca Lulax Supremo y yo no entiendo cuál es el fetiche de Lauri que viene, huevo, acá y empieza a grabar que todo está empezando ahora. No es nuestra culpa, Lauri Saldívar, que vos no estás acostumbrada a esto. Sí, Ya sé que tu programa UP empieza a las... Supuestamente tiene que empezar a las 2, empieza a las 3. Pero este programa siempre empieza ahora. Y acá ya tenemos reclamos de la gente que pone lo siguiente, Lauri Saldívar. Escucha que bien. 7:35, por favor, si pueden empezar y no a las 7:99. Dice No. acá. Creí que hoy ya iban a empezar a horario después de lo de ayer. Te mando un saludo muy especial a Pedriño Javier y quiero saber qué pasó ayer en mi ausencia. Ayer que yo no estuve por acá, ¿qué pasó? Porque ya tengo un reclamo acá, lo primero que leo al llegar. Aparte que hoy me trataron de imbécil y descerebrado. sí, Y encima no fue en la calle, fue acá. Pero nada. No, y yo le digo ya a la gente que todo lo que yo escuche voy a decir al aire. Así no vaya para que cuiden su boquita. Y me van a tratar de chismoso si quieren, pero no me importa. Hablando de gente que no me importa, quiero hablar con ella para arrancar ya el día. Buen día, Jazmín, ¿cómo estás? Habla muy chismosito. ¿Para qué vos querés saber cosas de técnica? ¿Por qué vos estás tan nerviosa hoy, 7 de la mañana, para saber nomás? ¿Por qué querés saber chisme de técnica? Estamos hablando entre gente de técnica y vos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esa chismosa del barrio. Y uno siempre quiere enterarse de todo. ¿Qué? ¿Ahora querés ser Caifanes? ¿Vas a solucionar? No, pero imagínate nomás que en algún momento hay algún bache, puedo meter ahí un chisme interno. ¿O no te Bueno, gustaría y eso? no, es nuestra culpa que vos no tengas con quién chismosear. Puedes chismosear con Piroca también si querés. Ah, me estás haciendo una escena de celos. No. Cuando hay gente de técnica reunida no hay que meterse, porque es netamente de técnica. sí. Técnica. ¿Ok? Bueno, está A bien. vos te voy a enseñar a hacer televisión. Ah, ¿Quién soy? me vas a dar clases particulares. Sí, Eso. Buen día, buen día. Ay. Bueno, decí pues, borra eso. Toda la noche mi beso. Decí pues, borra eso. Oye, Borra eso. pero no quiero joder con eso porque no quiero entrar en la lista negra de Carmen. Ojo, cuidado. Mucho ojo. ¿Te saludó ya? Ya, yo ya estoy en la lista. ¿Quién dijo? Ella tiene la lista a mano. sí. Bueno, después nos va a estar develando la lista negra de Carmi en vivo. ¿Cómo andan el día de hoy? ¿Cómo estás, Laura Saldívar? ¿Todo bien? Buen día. Todo bien, le grabé a Jimmy nomás porque estaba dirigiendo, entonces la primera vez, según yo vi. No sé si 26 ya- veces ya dirigió acá. Sí. Y vos a veces no venís 4 días y eso. ¿Qué pero no vas a aprender? Bueno, y para mí fue la primera vez y le vi grabar. Vidioso, ¿Dirías que Jimé es tu persona favorita? sí. Realmente Jimé es la mejor. Realmente Sí. sí. No podemos decirle nada malo. Yo estoy re contenta que ella está con nosotros. Dentro de poco va a conducir el programa. Pues sí, no, creo porque ella es tímida. ¿Se va a animar? Aparte, sabe cubrirle a domingo y todo. ¿Me viste? Porque a veces se queda dormida en el programa. ¿Me viste? Súper bueno. Hace todos los papeles. Lauri, le pusiste ahorrada acá en mi rutina ese ortigosita, ¿será? No fui yo, ese fue en contra de mi voluntad. ¿Qué es lo que le convoca a ese ridículo? Tu jefe. Ah, qué buena convocatoria. Yo le iba a decir que le traigan otra vez de vuelta. Sí, sí. O sea, que Por eso no puedo decir nada. aporta tanto al programa que realmente que no esté lo que para mí va a ser una falta de respeto. Sí, sí. Sí, va a venir a contarnos seguramente que Olimpia ganó hace 4 días. Sí. Pero eso está bueno. Lauri, ¿vos de qué club sos? Deportivo Capiatá. Lauri, ¿por qué la gente te shipea con Juan Coronel? Está toda borracha esa gente que te sigue, no tiene ni idea de nada. No, o sea, vos decís que... Bueno, está bien, no está bien. ¿Y cuándo va a venir Fabi Martínez? El miércoles. ¡Epa! Y el viernes tengo otra invitada, sexy también. Sexy también.
O sea que vos me estás diciendo que Fabi Martínez es sexy para vos. Para vos, sí. No, Baboso. no, para mí una amiga. Pucha, va a ser una amiga. Ayer cómo le suplicaste para que venga. No, Encima grave, te voy a pasar después. mentira. Por favor, Fabi, vení, vení, vení. Dios mío, nunca vi una persona tan arrastrada. Reinalda, Reinalda. Está bien. ¿Qué pasó? Cabeceó su consola, Ariel, ¿qué pasó? Bueno, gracias Laura Saldívar. Acá la gente está comunicando y Pedriño parece que tuvo un ataque de bipolaridad nomás porque pone. Buen día, Lulax, amigo. Empezó bien, ídolo. Pedriño Javier, quiero que me digas acá tu descontento, porque vamos a hacer todo lo posible para arreglar. Si hay que echar la Rufo, le vamos a echar. No pasa absolutamente nada. Sí. Sábado no va a venir, chico, en unos días porque se está recuperando todavía de que mufó. Él ya tiró luego hace como 2 semanas que el clásico ya terminó 2-0, como para no venir nunca más. Ahora que tiene su agencia, súper calladito, está laburando con 18 marcas, me dijeron. Bueno. Ay, están cuchicheando ahí en técnica, ¿qué pasa? Quiero enterarme de ese chisme. Y quiero hablar con ella ahora. No. Que me trató de descerebrado. Bravo, este programa empezamos con una sola mujer y ahora ya hay como 10. ¿Qué pasa? Me gusta, carajo. De a poco se van extinguiendo los hombres en este set, ¿eh? Te van a Sí. decir, no, Lula luego pide que se le traiga a chicas nomás, para que él no guille. Así van a decir. Se salva nomás, Jimé que no quiere salir en cámara. O si no, le iba a preguntar si le parezco a uno de BTS. Bueno, ¿por qué se quedaron de la risa? Hola Cami, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Cami, contame un poco por qué lo que yo soy un descerebrado. ¿En qué momento yo dije eso? Que encima se hace la buenita, guau. Cami, ¿por qué vos sos una persona fuera de cámara y sos otra cuando te apunta a la cámara? ¿Sos una actriz? No, pero si yo soy así. ¿Qué bola esta, guau? Que así reaccionó cuando se enteró que yo le invité a desayunar con su cuenta de la cantina. Ni nunca me puteó todo mal. No, la verdad que me decepcionaste, me puse muy triste. ¿Te viste triste? Sí. No, es que hiciste coquito por mi campera. Jamás haría eso. Que mira, hasta Rufo le dice ya miro Cami. Bueno, Cami, ¿todo bien? Todo bien, todo. ¿Ya no sabes más nada del español? No, ya no sé más nada. ¿Cuántos euros te mandó? Nada, no me mandó. He visto que le compró llanta nueva a su auto. Sí. Bueno, gracias Cami, no te molesto nunca más, ¿sí? Bueno. Dale, chao. ¿Qué es? ¿Qué es? Vean, po, cuando yo, por ejemplo, digo algo que yo considero gracioso, ni en peor se ríen estas. No. Se están matando de la risa. Por favor, apuntale. ¿Qué es el problema, Laura Saldívar? ¿Te estás acordando el fin de semana? ¿Qué pasa? Sí. Ah, se acordó de Coro. Mira, vamos, ¿sabes qué? Voy a implantar acá el chisme de que Coro le tira onda a Lauri. Ay, ¿qué te pasa? Porque ya no funciona más que yo le tire onda a la chica porque ya es una más para el cuaderno. Nadie va a creer igual. Acá no hay. Yo creo, dice, les vi juntos luego una vez. Sí. ¿En dónde? Ay. No, y acá están diciendo, no voy a decir no, dónde. mentiras. Yo no me quedo. Bueno, cuando venga Coro le vamos a hacer acá un mano a mano Lauri versus Coro. Con ropa, obvio. Bueno, Oli dice papá, lo que Cal Wayne es cierto, ese personaje de Sadus mata el programa, dice. ¿Por qué la gente se toma con Domingo? O sea, como si fuera que no es suficiente para él ser de Cotaguto Saldívar, la gente otra vez mala con él. Bueno, estoy pensando, hoy viene Silvita Aguilar. Sí, bueno. Voy a preguntarle a Silvita si es que tiene alguna información de la nueva parejita 2026. Mira, cada vez ya se enoja más Laura y después ya no vamos a querer venir. Para la Argentina. Vos decís que en algún momento va a usar de excusa. Sí. ¿A usted le gustaría empezar a las 8 de la mañana? ¿En serio me decís? A mí me da igual, dice Ari. Lo que pasa que... ¿Qué? Noche de Lulax. Bueno, está bien. No, acá la gente se están desubicando ya, ¿eh? Pero en un momento parece que Jimena no era tan buena como creíamos. Ahí está. Ahora sí, vamos al momento más importante del programa. Yo no le iba a saludar a nadie, Rufo, cagaste. No.
Cada si querés tu minuto de fama, ya estuviste anoche en vivo. Pero si en algún momento tengo un titular que me llama la atención, te voy a preguntar a vos, ¿te parece bien? Bueno. ¿Qué esta música de Virgo, maestro? ¡Vamos! A los titulares. ¿Cómo hablan entre ellos, quilombo? ¿En serio están trabajando? Ya empezamos con todo, ¿eh? La tanga más cara. ¿Qué político pagará fortuna? Se exhibe... ¿Qué? No, capaz que escribió bien y yo nomás no soy un burro. Sí. La tanga más cara, coma. ¿Qué político pagará fortuna? Coma. Se exhibirá en feria en Capiatá. Mira vos qué gustos qué gustos exóticos tiene la gente de Capiatá, ¿eh? La dueña de la tanga tiene el apellido Aguilar. Sí. ¿Pero de dónde es? No, es de Capiatá. Porque si no quiero hablar, por Dios no va. Pero qué fuerte, ¿verdad? Tipo, ¿en qué momento decidí exhibir esta tanga que yo compré carísimo? Yo ni nunca voy a mostrar una tanga que compré, y menos si compré carísimo. Me va a dar vergüenza. ¿Cómo? Y no sé. ¿Cuánto, por ejemplo? Quiero hablar con Rufo, por favor, Rufo. Rufo, ¿cuánto vos crees que es carísimo para pagar por una tanga y luego exhibirla desde tu colección personal? Cuando quieras, ¿eh? Ahí está. Hola. Hola. Rufo, ¿cuánto pagarías por una tanga? Nada. Nada. No, me tiran por la cara en la calle. Otra cool. Hay que decir una cosa. El día de ayer, Rufo en sus redes sociales subió una historia de que le etiquetaron en una foto. ¿Viste, que bro? le pidieron una foto ya, Rufo. ¿Cómo se siente esta fama desmedida, bro? Otro nivel, ya te invitan a desayunar, te invitan a cenar, te invitan a yates. Otro mundo, bro. ¿A vos te invitaron ya? Jamás. Bueno. Hay Suerte, niveles bro. de niveles. Hay niveles. Pero, ¿tu público vos dirías que es más femenino o masculino? No, todos son viejos, boludo. Todos son... por eso es lo que tienen yate. Sí. Está bien. Me gusta. Bueno, ¿Alguna gracias, otra Rufi. pregunta? Y no, ya me decís que no vas a pagar por una tanga. Eso es lo que yo quería saber más que nada. No, me llueven, boludo. Espérame un rato, está escribiendo acá Piroca en un grupo. Quiero saber qué manda. Bueno, o sea, yo tengo que hacer tu trabajo. Sí. Perfecto. Un segundo, chicos, voy a hacer algo que me pidió Lauri. Bueno, los titulares, por favor. ¡Epa! Cuidado con esta noticia que seguramente que es de hoy, Gina, ¿eh? Nadia Aranda dice: cuanto más mentirosita, más te quieren. Me gusta, carajo. Eso es cierto. Porque a mí, por ejemplo, me gusta cómo Cami finge acá su personalidad, guau, y después, detrás de cámara, te insulta de todas las maneras posibles. Eso es sexy. Sí, señor. Seguimos, por favor. Oñe Perú, campaña contra neumonía. Mira por Rufo. Vos tenés que... él es el que viene con neumonía acá para concientizar. Sí. Lo bueno que ahora está sanito. Es para que nos suba nuestra defensa. Para que generemos anticuerpos. Sí. Pero igual ahora estamos todos sanitos, ¿verdad? Levante la mano, por favor, si alguno se siente enfermo. De la Corea. Bueno, por lo visto soy yo el único. Ahora vamos a levantar tu... Lauri, ¿qué es lo que tardas 40 minutos en levantar tu mano? Nomás tu Candy Crush. Acá me piden, por favor, que vuelva al peinado de ayer, ¿eh? Pongan el nuevo tema de Ay Alfonso, dijo nunca nadie, ponen acá. No. Bate Colula, fuerza, saludos, abrazos. De 8 hasta las 9:30, dicen. Hora más de que vuelva Silvita. Hoy vuelve Silvita Aguilar, ¿eh? ¿Podés apurarle, por favor, a Silvita, Lauri? Pero vos me decís, dale y no haces nada. Vos no sos Pitbull. Vos no estás escribiendo, vos estás jugando Free Fire. Sí. Bueno. Hayan muerto a paraguayo oculto dentro de una pared. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo eso de Lauri? Le revocaron. Qué fuerte, ¿eh?
Su apellido era Paredes. Sí. Bueno, vamos a ampliar con Silvita seguramente eso. Así que seguimos leyendo, ¿eh? Ya te escuché, Kobe, te ignoré nomás. No, pero, gente, para los que no están escuchando, Rufo está gritando 4 veces ya, Armando Paredes, Armando Paredes. Y tipo, yo le ignoro nomás y dice, Armando Paredes. Armando Paredes, bro. Sí, creo que es Armando Paredes, Rufo. Pero vamos a ampliar cuando venga Silvita para no desinformar. O sea, para no desinformar más de lo que ya lo hacemos. Porque creo que se llamaba Armando Paredes, pero vamos a confirmar. Menor sacó Ñemijape el auto de su papá, fue a pasear y terminó chocando contra un árbol y una columna. Al estilo Paul Walker. Tampoco. Qué bajón. Igual yo jamás, por ejemplo, haría eso. Yo siempre fui así, de esa persona que no se atreven a nada hiper peligroso. Mentira. Acá el ridículo de Rufo Armando Paredes dice: yo a los 9 ya sacaba el auto de mi papá. Imposible, güey. Capaz que por eso te dejo, para que no use más tu auto, boludo. Sí. Ahí sí se entiende. Bueno. Lauri, ¿qué estupefaciente me voy a fumar para hacer este titular? Por favor, adelante. Atendé lo que dice, ¿eh? Cami, por favor. Jennifer López fue apurada por un grillo en pleno concierto. ¿Qué tiene de malo? Lauri. ¿Y qué tiene de malo? Es información importante. ¿Vos sabés cuánta Sí. fobia a los grillos hay acá? Lauri. Y hay que decirle a la gente que no se preocupe, las fobias son normales. Alguien como Jennifer López también tiene miedo, ¿viste? Lauri, te invitó a algo, Rufo, hoy. ¿Qué pasa? Sí. ¿Cómo puede ser que un grillo le apuró a Jennifer López? Y la apuró, la asustó ¿Pero eso en dónde fue? en un concierto en Coachella. En Coachella. Sí, porque ella cantó con Calvin Klein. Con Calvin Klein. No, definitivamente probó estupefaciente o está metiendo su marca acá. El no sé otro qué pasa. Calvin que Sí. toca música electrónica. Calvin Harris. Ese. Bueno, está bien. Buen día, Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, mi bro? Hace rato Lauri preguntó qué onda con ese ortigosita. Toda la hora le ponen en la... No, Lauri dijo, no sé qué onda. No, yo estaba viendo el programa. Vi que estaba puteando contra las decisiones de Marcelo Tolce. vos. No. Lauri fue. No, pero yo estaba viendo. No, me puedo claro. mentir así. No, escuchá, Oscar. Vos escuchás lo que yo digo, pero no escuchás lo que me dicen acá. Sí. ¿Entendés? Eso es lo que pasa. ¿Qué te dicen? Y no, y Lauri, ¿qué onda, pio? Ese gordito. Y viene yo otra vez. ¿Qué? ¿Qué voy a escucharte, vos? Vos lo que sos mi gordito lindo, güey. Bueno, tranquila nomás, Lauri. Ay, Lauri, vos. Bueno, y hoy cuando venga Ortigosita vamos a fingir, guau, que nos cae bien y eso, ¿sí? Sí, Dale, sí. Eso estaría bueno. Ya está. Bueno. Inclusive estoy pensando ya en cambiar de club por su culpa. Pesado, y ya. Bueno, O sea, chicos, de todo lo que leímos hoy, lo más importante es, primero, Jennifer López fue apurada por un grillo. René, la tanga más cara está en Capiatá, contra todo pronóstico. Y después que a un señor le revocaron. Muy fuerte igual eso, ¿verdad? Parece como esas prácticas que hacía la mafia antes, qué sé yo. Voy a pedir que me cambien de camarógrafo. Hoy con Jataco, Burrorembo con su Armando Paredes, ¿será, Bueno, tapa el diario, por favor. Aunque va a venir Silvita. Esto se cuenta como infidelidad ya. Sí. Bueno, tapa, por favor. O sea que me hace un poco de ruido como esto está siendo muy común últimamente. Furiosa como Uruguazú Curú. ¿Qué significa eso? Uruguazú Curú. ¿Dónde está, amigo, cuando se necesita? Uruguazú Curú. Gallina clueca. ¿Y qué significa gallina clueca? La gallina clueca es la que puede poner huevo. Por favor, Camilo, que soy de San Antonio. Bueno, la doña
le dejó cangpa de una patada voladora al amigo de un infiel. Vos sabés que como el tercer día más o menos consecutivo que leemos algo de que se pelean por infidelidades. Hace 2 días vimos que se pelearon 2 chicas por un señor. Después, ayer vimos otra vez que se pelearon 2 chicas por un señor. Y en este caso, por lo menos, la señora le garrotea al infiel. Porque eso sí que me da rabia a los hombres infieles. Así nomás. Así que, chicos, por favor, ¿cómo es que son tan pilas para tener más de una mujer? Yo no entiendo. O sea, ¿tienen plata, vos decís, Lauri? No puedes estar con 2 mujeres si no tenés plata. Capaz que por eso nomás yo no me siento identificado. Sí. ¿Cómo sabe Lauri eso? No sé. Lauri, ¿tu novio tiene plata? Ojo con eso, que vota todos los días acá. ¡Epa! No, pero hay que preguntarle a Coro también, entonces sí es importante eso. Mira cómo se pone todo tímida cuando hablamos de él. Le pillamos ya su amor a esta, Sí, sí. Bueno, por favor, tapa, voy a seguir leyendo, no vamos a desviarnos. O pilla a su marido con la otra y le pateó donde más le duele. Me gusta, carajo. Está bien, merecido legalmente. Encima, si vos ya sos así tipo subapeno, creo que no podés ser infiel. ¿Qué? ¿Querés decir algo? Cami, ¿por qué me muestras el dedo del medio? Bueno, quiero seguir leyendo las noticias, pero primero le voy a presentar a ella. Una persona a la cual trató de ausentarse en este programa. Escuché rumores de que ya no quería estar acá porque simplemente no podía aguantar estar cerca mío. Y no sé, por fin me siento tranquilo nuevamente. Por fin siento que estoy con una persona con la que siento conexión de manera incondicional. Y hoy le vamos a contar que en su ciudad... Ah, mira que esa foto. Lindo está esa. Pensando en ti, decía. Sí. Vamos a preguntarle hoy a ella en qué pensaba cuando se sacó esa foto, que parece muy reciente. Está con nosotros el día de hoy una persona muy especial para mí, diría yo, mi periodista favorita. Está con nosotros hoy Silvita Aguilar. Fuerte el aplauso, por favor. Hola, Lula, ¿cómo estás? Y sí, vos sabés que fue esta mañana. Esa foto estaba muy lindo el cielo. ¿No viste? No, la verdad que no vi. ¿Qué estabas haciendo? Porque fue muy temprano, antes de las 7 incluso. Sí, yo llegué hoy a las 6:40 más o menos acá. Tempranito. Ay, ¿no viste el cielo? Hermoso estaba. Muy lindo. Vi un poquito del cielo, pero no vi así como vos. Lo vi desde el auto nomás que me traía. Bastante lindo, en la terraza ahí se veía súper lindo y entonces aprovechamos y nos sacamos fotos ahí con unos compañeros. ¿En serio? ¿Y en qué estabas pensando cuando mirabas así el cielo tan lindo? Y dije, Dios mío, otro día pico acá, dije. ¿Cómo pegaría estar en mi casa? Ah, esa es una indirecta. Que querías estar conmigo porque te sentís en casa conmigo. En realidad quería estar en mi casa durmiendo. ¿Por qué eso? ¿Y no dormías a la noche o qué? Claro que duermo. Pero a vos te gusta levantarte temprano. Sí. ¿Seguro? Más sabiendo que voy a estar contigo. Informándole a la gente. Seguro. La otra vez dijeron que... O sea... Dentro de todo lo que se puede cambiar, ¿verdad? Que la gente siente que yo soy como Oscar Acosta y vos como Menchi. Así dicen. Ah, claro, una pareja de periodistas. Sí. Ah, ¿vos ya te declarás luego periodista? No, todavía no. Ah, bueno. Me faltan todavía... ¿Cuántos años es la carrera de periodismo? 4 años y tu tesis. Bueno, me falta 4 años, 5 o la tesis. Y la tesis, perdón. Te falta poquísimo. Que le quiero mandar un saludo a mi amiga que se recibió hace poco de periodista y ahora es streamer. Un saludo grande a Amy. Sí, pero quizás en un futuro le tengamos también por acá. ¿Por qué? ¿Me va a hacer luchar el lugar o cómo? No, ella puede hacer un bloque de gaming. A ella le gustan los jueguitos y eso. ¿Todo bien, Silvita? ¿Cómo estás? Todo tranqui, súper bien. ¿Me extrañaron? ¿Me extrañaste ayer? Sí, yo bien también, Silvita. Gracias por preguntar. Ya te pregunté hace rato, ¿o no? Sí, puede ser.
No se olviden que nos pueden enviar su mensajito al 0984-499-125. ¿Qué tenemos el día de hoy, Silvita? Escuché que leíste la tapa de Popular. Leí una noticia porque tipo te estaba esperando y no sé. Siempre que leo noticias me acuerdo, por eso nomás. ¿Pero por qué puso música de tensión? Y porque capaz que vos me vas a hacer una escena de celos. Sí. Ah, ya. Está haciendo guerra de nervios él ahí. Bueno, traje el video para compartir sobre esta noticia que está ahí abajito justamente. Ok. ¿Sí? ¿Qué dice? Dice, pasajera de taxi y hizo popó en el auto y el chofer mostró los videos. Dice, Ari no le pagó el viaje, contó el indignado conductor. No sé si quieren ver el video. Sí, vamos a ver. Está con las redes. Sí, vamos a ver. No quiere ver Ari. Pero antes de ver el video le mandamos un saludo a toda la gente linda que está desayunando. Y te quiero contar nomás, Silvita. Dale. Que una persona puso en YouTube que si vos ya no venís al programa se va a inmolar. Ah, mira un poco. Sí. ¿Te vas a sacrificar? Para que tengas motivación de venir. Ah, mira un poco. ¿Y por qué decís No, y le creo. ¿Te crees? Sí, porque yo sé que no es fácil. ¿Y vos harías lo mismo? ¿Qué? ¿Te inmolarías también? No puedo. ¿Por? Y porque tengo que venir acá. O sea que si me quemo así muy fuerte, pues voy a tener día de reposo. Y no aguantaría realmente estar tanto tiempo sin trabajar. De hecho, en la Semana Santa me sentí medio mal luego porque Ay, demasiado querías trabajar. sentía que no estaba haciendo nada. Ese es el famoso no va por amor y nada más se quiere venir, ¿verdad? Sí. No sé, capaz que yo siempre fui así y quizá no me dedicaba nomás a lo que me gustaba, por eso no quería trabajar. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Tenemos el video, por favor, de la señorita que no llegó al baño. Llego. Igual pero muy vos sabés fuerte. que fuerte. O sea, ahí está. no hay excusas, jamás le voy a justificar a esta persona. Tenés que pagarme. Jamás le voy a justificar. Es asqueroso, pues. 50.000 te he pagado si no te lleva a la comisaría ahora mismo. Le pidió 50.000 como una especie de Págame. subsidio, ¿verdad? No sé, para limpiar el auto, porque imagínate. Para mí, voy a decir algo. Por favor, vení un poco, por favor. Yo voy a decir algo. Capaz que yo nomás no valoro la plata, pero ni en pedo 50.000 va a resarcir el daño que acaba de hacer. Nunca. Por eso te digo, no hay forma que justificarle. O sea, todos tenemos nuestras necesidades básicas, lo que vos no podés contener de repente, ¿verdad? Y pobrecita, me da pena, pero no era poco más fácil decirle al conductor, ¿será que podemos ganar un rato en una estación de servicio? Claro. Claro, porque quiere entrar al baño, no sé. Y capaz el conductor le cobra un poquito más por lo que va a tardarse, ¿verdad? Pero no sé, o porque se va a desviar del camino, pero no sé. Vos sabés que yo siento en que el asiento ajeno, no sé. yo siento que ni a mi peor enemigo le haría algo así. No. Es demasiado fuerte. Inclusive prefiero que me apuñalen a que caguen en mi auto. Y eso que todavía no tengo auto. O que me roben todo. No da gusto. Y ahora le entiendo a Lauri, porque anteriormente cuando yo venía, pasó? andaba en colectivo. No, quiero contarme una anécdota. Vamos a contar que Lauri cagó en su auto, ¿qué pasa? No cago, creo que no cago, pero en mi presencia no. Pasa que antes, cuando yo no tenía auto, Lauri pasaba por mi casa para recogerme. Y ella se enojaba porque yo alzaba arena en su auto. Con mis pies, ¿verdad? Y me pasa ahora mismo eso. Ahora que yo tengo auto, me molesta que la gente suba la arena en sus pies, en el auto. hierba y eso de su mate. Exactamente, derramaba mi hierba en su auto. Y esas cosas ya te molesta. Imagínate que una persona haga semejante barbaridad como esa señora. Muy fuerte realmente, Lauri, ¿eh? Me Lauri, retaba. cuando tenga auto, Cosa que una vez me mandó... Un día, en 3 años por ahí. Nos quedamos, estacionó y me hizo sacudir su tapizado. Ah, así es, Lauri. Sí, no le conozco. Me gusta, carajo. Se va la buenita acá, pero uno dictadora, más, ¿eh? Sí. Mira vos. No tenés vergüenza, Lauri. Encima, ¿cómo querés que no alce tierra a tu auto si viene encapiatada? Y sí. Qué mal ensuciado. Bueno, Lauri no le quiere pedir disculpas a Silvita. Sí, le disculpo por haber ensuciado. Ahí está, gracias, Lauri. Le entiendo, y le entiendo a este... No, Igual, que 50.000 le va a salir limpiar eso.
No, aparte, mira, y te voy a decir algo. Una vez mi perro hizo pipí en un sofá y se lavó ya 1000 veces y sigue oliendo a pipí. O sea, no me imagino lo que va a hacer eso, en serio te digo. Yo creo que inconscientemente y todo uno va a oler ese olor aunque ya se limpie. Sí. Imagínate vos un día, porque no sabemos quién es el conductor, no sabemos qué tipo de vehículo, al menos acá no menciona. Justo a vos te toca, Lulax. Yo creo que a partir de ahora deberías sentarte nomás al lado del conductor. Sí, vos sabés que sí. Por si acaso. Pero uno nunca sabe qué pasó ahí atrás de ese vehículo en el que te subís. ¿Cuántos viajes hizo antes? Se subió a una persona con COVID. ¿Hubieron relaciones en ese asiento? ¿Qué sé yo? Claro. Pero nada de eso va a ser tan grave como... Como cagar. Es muy underground, en serio. Sí. Así que le mandamos mucha fuerza al brother ese. Yo lo que no entiendo es cómo el tipo fue capaz de pedirle plata en vez de tener arcada, por ejemplo. Sí, pero... Yo siento que pasa eso en mi auto y voy a vomitar instantáneamente. Claro que sí. Sí. El tipo que habrá tenido un montón de arcadas, pero necesitaba, pues, exigirle el resarcimiento. Yo me bajo del auto con mi respectiva llave, le bajo y no, encima de lo peor de todo que no le hace ni querer garrotear porque está todo cagado. ¿Entendés? Pero te puedes imaginar la humillación de ella. Claro. Le grabó, subió a las redes y ya se viralizó. Pero yo creo que si le da 50.000 no iba a hacer eso. Le dan un bajonazo por ambas partes. No sabemos si tiene o no. Igual yo creo que nadie querría cagarse en tu vehículo a no ser que sea ese político que sabemos todos. ¿Cuál? Y ¿Quién? hay uno que se cagó en un lugar. Ah. Pero yo creo que uno nunca dice voy a cagar acá. Me acuerdo una vez. ¿Y que le atacó? Vos sabés que me hiciste recordar a algo. Cuando yo era más chico, a los 13 años por ahí, estaba caminando por la calle con un amigo y estábamos cerca del mercado, que es cerca de mi casa también. Y había un lugar que decía prohibido orinar. Y mi amigo... No leyó lo otro. Dice prohibido cagar y cagó ahí. Y, a día de hoy ya no es mi amigo, el tipo está preso. Ah, Dios mío. Por situaciones de la vida, bueno, le llevaron preso. Pero no por cagar ahí. No, por otra cosa. Es que uno no se puede contener. De repente te ataca. De hecho, Nicky Jam dice en una canción eso. Es que son cosas que te atacan, pero por eso digo, no sabemos la situación real de esta mujer, ¿verdad? No sabemos en qué condiciones estaba, si estaba tomada, qué sé yo, ¿verdad? Pero es mucho más fácil decirle al conductor, ¿será que si es que vos estás ya en una situación de emergencia muy grave, decirle, ¿será que podemos ir a una estación de servicio y ya? Yo creo que... Yo voy a decir algo, prefiero morir antes que se me grabe así. Es que no vas a aguantar. Porque la gente, las chicas lindas, por ejemplo, me dicen, yo creo que vos no cagas, me dicen. ¿Por qué no cagarías? Porque son muy lindos. Creo sí que me la dicen. gente linda, vos te pensás que la Miss Universo no caga. Nadia Ferreira no caga, pico. ¿Qué? Hasta la señorita más guapa hace. Hasta el papa caga. Qué bueno Quiero preguntarle algo a Jazmín, por favor. Jazmín, ¿qué dijiste recién? ¿Qué dijiste? A este le voy a Dije que se nota que no cagas y yo tampoco. Ese es el famoso vinando. Ah, vos sabés que yo pensé que digo otra cosa. Jazmín, ¿qué harías si cago en tu auto en la primera cita? Primero lo te voy a hacer limpiar. Así como vos cagaste, así vas a limpiar. Y después voy a mandar a limpiar bien. ¿Y tipo no me vas a pedir 50.000? No te voy a pedir, pero vas a limpiar con tu mano. Así vas a agarrar tu sobrete y vas a hacer. Bueno. Y así te vas a limpiar por tu remera. Bueno, ya está. La gente que estaba desayunando, evidentemente ya apagó la tele. Sí. Siguiente noticia, por favor, Silvita. Mal momento, ¿verdad? Bueno, y tengo un material que para reivindicar a mi ciudad por sobre todas las cosas. Esto que pasó, no pasó en Capiatá, que conste. Pasó en Lambaré. Una vaca, no vas a creer lo que le pasó a esta vaca. ¿Qué le pasó? Se cayó en un pozo abierto en la vereda de una de las calles. Específicamente la calle Carretera de López y Manuel González. Ahí está la vaquita. Se cayó. Ahí está. No, esto es en la ciudad de Lambaré. Y fue muy simpático porque la vaca se portó así de 10. En todo momento colaboró, quietita, ahí. La única que estaba medio alterada es la vaca que estaba a su lado, que se pasó mugiendo como si fuese que... Ahí está.
Como si fuese que Claro. estaba alertando algo. No. Y miren cómo le sacaron. Con tractor y con cuerdas. Pero ¿qué es lo que tanto iba a hacer con la vaca? ¿A dónde es lo que se iba a mover tanto? Vamos, se portó re bien y Y Silvita. sí, pero pudo haber llorado, qué sé yo. Mujer, no sé, mujer, qué sé yo. Y no, pues no, se puede pasar mugiendo todo el tiempo. Y así. De forma desesperada. En serio que no saben, los animales lloran también, ¿o no? Los perritos lloran. ¿Vos sabés que Los gatitos lloran también. me acuerdo cuando la primera vez que venía Silvita te traía unas noticias serias? Siento que de a poco se está volviendo decadente el contenido que trae. ¿No te gusta, Pico? No, si me gustara sería zoofílico. ¿Qué tipo de noticias, por ejemplo, querés que traiga? No, está bueno igual este. Me alegro de saber que la vaca está bien y se portó re bien. Porque si yo te traigo una noticia seria y ya pasó, te vas a reír. Eso es cierto, mira, ahí Te causa risa. Ahí, por ejemplo, él le está llamando a su mamita porque está moviendo la colita. Sí. Capaz que su Mirá mamá que le... ahí, por ejemplo, se está portando mal, ¿eh? Porque está moviendo su pata. se está portando mal, entonces será castigada. Como dice la música. Bueno, y eso no pasó en Capiatá, pasó en Lambaré. Pero vos sabés que en Lambaré, en serio, hay muchas vacas por la calle. Ahí, por ejemplo, cerca del cementerio siempre hay vacas a la noche. Hay vacas cerca del club de yate, también hay mucho... Chuchi, suena chuchi. Sí. Entonces, ¿es campaña también? Ahora ya. No sabría decirte. Ah, ya. Capaz que ahora con el tema de ser trans y eso es trans campaña también ya Lambaré. O capaz que hay gente que vino de otros lugares y tienen su vaca ahí porque no tienen dónde dejarle. Pero vos sabés que es peligroso también que las vacas estén así sueltas en avenidas principales. ¿Por qué? Y porque pueden ocurrir accidentes. Las vacas cruzan mal las calles y imagínate que un vehículo pase. Te puede chocar. Claro. Y va a ser perjudicial tanto para el conductor como para la vaca. La vaca obviamente va a morir, pero el conductor, perjuicio. Claro. Pero el asado que se puede hacer también después de eso. Bueno, y si viene el dueño, hay que carnarle todo antes que venga el dueño. Guau, que no. Guau, que por ejemplo. Ah, si es que le chocaste, sí le podés llevar, podés reclamar como tuyo. Ah, mira, acá un experto, tenemos un experto en tema de abigeato. ¿De verdad? No sabía eso, ¿eh? Claro, porque si no, se pierde ahí. Claro, porque el vehículo queda dañado. Y hay muchos casos, en el interior del país, al menos siempre por las rutas principales, quiere pasar mucho eso. No me... Hay un material de cuando Silvi hizo... No voy a decir qué hizo en el auto de Laura. Adelante con las imágenes, por favor. Ahí está, eso es lo que les contaba. Cuando ella me hizo limpiar... Pues ya. Miren un poco, estaba todavía ese material en el archivo. Qué fuerte, mira un poco. Mira un poco, ahí está, eso es lo que les contaba. Se quedó, me hizo bajar y limpiar. Escuchen cómo me maltrata. No crean que ya ahora nomás, y esto es del 2022 por ahí. Este video. Y mira, encima está prendido fuego el tapizado ese, mira un poco. En época de invierno era Laura y por eso así el tapizado para que tenga más calorcito. Bueno. Qué fuerte lo de la vaca, Silvita, ¿eh? Que no vuelva a pasar, por favor. Y gente de Lambaré, aten su vaca. O, caso contrario, llévenla a un lugar que tenga más lugar para esparcirse. A un terreno más amplio. Sí. Por ejemplo, Capiatá. Capiatá, ¿por qué no? Después llevar a mi casa si quieren. Bueno, ¿qué más tenemos, Silvita? Y hablando de accidentes que ocasionados por animales, en Hernandaria justamente pasó esto. Un muchacho de 18 años... Ahora te hago una pregunta. Cuando tengas auto y te vayas en una ruta internacional o una ruta principal o te vas a una velocidad determinada. 180. ¿Qué harás? ¿Qué vas a hacer si es que aparece un animal enfrente? Un perro. Lo recomendado, por más cruel que suene, es que tenés que pasar a toda velocidad, no trates de frenar. Porque es tu vida la que corre riesgo. Este muchacho hizo todo lo contrario. Él, en vez de hacer eso, y por una cuestión de humanidad quizás, desvía. Quiso desviar, quiso esquivar al perro y terminó perdiendo el control del auto y cayó a un barranco, chocó contra un árbol y quedó... Ahí tenemos las imágenes del vehículo, cómo estaba. Ahí está.
No le pasó nada al muchacho, pero acá él salió ileso con unas cuantas heridas no graves, pero él contó que lo que hizo fue esquivar al perro, no le quiso atropellar al perrito que estaba cruzando la calle. Y no sé. Yo no sé cómo reaccionaría, la verdad. Yo definitivamente preferiría que caiga en mi auto a que quede así. ¿Qué querés que te diga? No, obviamente. Pero qué bajón realmente, ¿eh? Uno tratando de hacer algo bueno, se termina haciendo mierda. Lo bueno es que no le pasó nada a la persona, ¿verdad? Ni al perrito. Ni al perrito. Finalmente. Sí. Pero imagínate el daño. Pero sí, lo recomendable es que no realicen ninguna maniobra cuando ven animales. Yo creo que los de su seguro le van a creer que esquivó un perrito. Y le van a bancar todito. ¿Decís? Sí, ojalá. Porque el Esperemos. seguro a veces te pregunta demasiadas cosas. ¿Qué color era el perrito? Así lo nací. Sí. Y te van a pedir circuito cerrado y eso. Y en una zona de acampada no va a haber jamás circuito cerrado. Sí, Claro. es monte. ¿Verdad? Y sí, cierto es lo que decís. Ojalá que esta persona pueda reparar su auto. Porque siento que él está medio burlándose de mis... Sí, porque si traigo algo serio... Ah, o te sea que vas para a vos una... terminar Para, riendo de- sí, me también de quitarlo mi auricular. Para vos una joda esto. No. Que un tipo se hizo mierda con su auto por cuidarle a un perrito. Para mí no, ¿para vos? Para mí tampoco. ¿Por qué tomas así? ¿Por qué te reís? Exactamente. No puedo evitar reír cuando te veo. ¿Por qué? ¿Tengo cara de payasa o qué? ¿Me maquillo mal Sebas o qué? No sé qué me pasa cuando te veo realmente. ¿Es chuchupa? Y ¿Así te puede toca? ser. De hecho que así abro mi brazo para poder sudar tranquilo. Me encantó ese material, Silvita, en serio me informó demasiado. Se está burlando. Claro, ¿Sabes que Silvita. la próxima voy a traer una noticia así seria, política? Vamos a ver qué decís. ¿Está bien? ¿Una noticia política te gusta? Silvita, ¿por qué estás? O sea, siento que no pensás en mí cuando hablas así. ¿Cómo? Y tipo decís, Lulax tal cosa, pero vos no sabes realmente si yo estoy así. Te estoy juzgando sin Sí. saber Sí. bien. Lo que pasa es Bueno, que entonces puedo admito entonces que... yo, por ejemplo, muchas veces cuando estoy incómodo me río. Y ahora estás incómodo. Y puede ser porque no me gusta saber que una persona se accidentó por salvarle a un perrito. ¿Entendés? Sabiendo que yo, por ejemplo, daría la vida por salvarla también a un perrito. Pero Inclusive- acabaste, recién dijiste que igual ibas a pasar. Pero es lo que se recomienda. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que supuestamente una vez estaba yendo rápido en el Chaco y le chocó a un carpincho y se quedó a auxiliarle. ¿Tú también? Sí. No, era yo y no el carpincho. Ese contrato te habrá llevado a auxiliar, pico. Qué ¿Qué mala onda, que pero dejas. Le chocó a un carpincho, se quedó a cuidarle y ahora hace un programa ahí por mí. Le rescató. ¿Qué más tenemos, Bueno, Silvita Aguilar? Ahora el diario Popu, página 10. A ver. Página 10. Un segundo. Acá la gente pone, efectivamente mis papis se están separando, pone. Buen día, Bayro. Un tapizado más cachaca no puede tener en su auto, Lauri. Bueno, pues acá vamos a hacer un torneo de tapizado, entonces, gente. Ya que tanto le ganan a Lauri, ¿eh? Toda ciudad que no sea Asunción es campaña Lula, y dice acá Malena. ¿Por qué no llevan noticias de lo que pasa entre Irán y Estados Unidos? Pregunta acá Fabi. Exactamente, eso vamos a traer la próxima. Que Silvita está ahí 55 y Ortiz 5 minutos nomás, ponen acá. O manda Cuara, Lauri dice, coro soy. Capia está es campaña definitivo, dice acá Pedriño. Sí. Y dice que excelente información de la vaca rescatada también, dice acá. La gente está tirando de buena onda. Le gusta. No se olviden de que nos puede mandar su mensaje al 0984-499-125. Jamí, si puede prepararme cuando pueda nomás los mensajes del WhatsApp. Le mando un saludo especial a Aldo Paredes, que es primo de Armando Paredes, el que estuvo encerrado en una pared. ¿Qué más tenemos? Página 10. Página 10 dice... Dios mío, ahora entendí lo de la pared. Dice, página 10, pilló a su mena con otra y le dio feroz patada en su punto. Dice, escándalo fue grabado por el rollo, dice. O sea que busqué mucho el circuito del video, pero no pude nomás, no encontré, por eso no traje para compartir. Dice, una doñita descubrió a su mena en plena movida de Tezapoé.
Y sin pensarlo dos veces desató una batalla campal frente a decenas de automovilistas que esperaban pacientemente que avance la fila en el puente de la Amistad. Imagínate que ahí luego de por sí hay una fila impresionante. Claro, ya hay para una tensión cruzar. ya. Sí, y vos ves estas cosas. Da gusto ver pelear en el tráfico, siempre y cuando vos no estés involucrado. Pero qué ironía, ¿verdad? Que se peleen en el puente de la Amistad. Porque pelearse justamente es lo opuesto a amistad. Claro. Es enemistad. Enemistad, sí, y es totalmente lo que ellos tuvieron. Creo que es muy fuera de lugar. Creo que es muy fuera de lugar eso, ¿eh? Claro, desamor. Sí. Todo mal, dice. Según los testigos, el llamativo caso ocurrió el fin de semana y el Caraí iba muy campante en su vehículo acompañado de una Gigi, que en Dalle sería su extra. Pero la historia dio un giro explosivo cuando la legítima Tembireko fue alertada y llegó volando como rayo hasta el lugar. Ahí mismo se destapó la olla esa. ¿Qué? Eso te habla del tráfico que había ahí para que le avisaron a su chica ahí y al toque llegó. Pero imagínate el tiempo que tuvieron que estar ahí. Por eso te para digo. que llegue. Capaz ya estaba sospechando. Le habrán avisado antes que él se estaba yendo, estaba cruzando el puente, que le alzó a otra chica al vehículo, entonces ahí la señora ya salió a perseguirlo. ¿Qué harías, Silvita Aguilar, si pillas una infidelidad? Yo no haría esto, por ejemplo. No, pegarle en el puente de la Amistad, muy feo. Frente En a otro nadie. lado, No, tampoco. en una ruta de Capiatá donde no hay Tampoco, cámara. no voy a hacer eso. Directamente me voy a abrir. Yo no voy a perdonar nunca eso. ¡Epa! Bueno. Y tipo, no serías vengativa así con el primero que encuentre Y no así te puedo decir eso porque- de remera rosada. No, vos sabés que yo no hago esas cosas, no me vengo. ¡Qué fuerte! No me vengo. Ojo con eso, ¿eh? Pero capaz, viste que Sí. famosos las chicas. Sí. Y capaz los chicos también, pero ocurre más con las mujeres que terminan una relación y se ponen así más lindas, se producen más. No sé por qué es eso. Tienen su glow up. Pero quiere pasar, ¿verdad? Te corta el pelo, te hace un cambio de look, te va al gimnasio y cosas así. ¿Y vos terminaste recién una relación o por qué estás tan linda? No, yo siempre no me corté el pelo todavía. Ah, mira un Sí. poco. Silvito, cuando vos, por ejemplo, te cortas el pelo, ¿te gusta que pillen eso? Cuando te haces algún Algo nuevo. cambio. Sí, en las uñas, por ejemplo, cuando me hago. Sí, también, realmente que da gusto los detalles. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, te voy a decir que estaban lindas tus uñas. Pero no tengo. Justamente por eso no te dije. Realmente miraste cuando mencioné ahora. No, claro que no. Yo todo el tiempo te estoy observando. ¿En serio? Sí. Yo soy un tipo muy detallista. Me di cuenta. Está lindo tu nuevo arito, por ejemplo. No es nuevo, pero bueno. Gracias. Probé nomás, perdón. Bueno, ¿qué más tenemos, Silvita? Vamos a buscar una más. Qué fuerte eso de que se peleen ahí por amor. Encima ahora mismo está pasando mucho eso, Silvita. Sí. Dos mujeres pillan que un hombre, o sea, que comparten un hombre y se pegan entre se arma ellas. quilombo, ¿eh? Ah, él es lo que tiene que pegar. Las dos se tienen que aliar y pegarle al tipo. Sí. Él es lo que Fuerte, está haciendo infiel. Pero siempre quiere, o los famosos los carteles, los pasacalles, fulanita roba novia, roba marido, esas cosas. No, es Mira, culpa de la... Silvita, ojo con lo que decís, porque la gente ya está en las redes. Esa lo quiere que le golpeen a los Cierto. hombres. O sea, Chaqueco luego que dicen que soy pro delincuencia. Primero lo ya Silvita dijo, por favor, ya que los policías dejen ya garrotearle a los ladrones. Después dijo que se quería suicidar. Y después... Que eso se sacó de contexto, Silvita. Todo se saca de contexto en los cortes. Todo se saca de contexto. Y ahora está haciendo como una especie de apología al maltrato masculino. En realidad estoy diciendo nomás que porque la mujer siempre tiene que atacar a la otra mujer, cuando en realidad el tipo es el que está fallando. Ah, y la otra mujer sabiendo que el tipo tiene novio no está fallando. Obviamente está fallando, pero ¿por qué tiene que hacer tanto? ¿Y sabe qué pasa? Que son las mismas mujeres que otra vez terminan volviendo con ese tipo. Pese a que a todo lo que le dijo, le humilló a la otra, capaz porque en un ataque de ira y de rabia, a la otra, la tercera en discordia, se enoja con su novio, pero después vuelve otra vez con su novio. Por favor, quiero un clipeado de eso para que las mujeres digan, así pioló las mujeres, entre nosotras mismas nos vamos a atacar. Y la sororidad de esa chica, tipo, de a poco vamos a hacer que toda la ¿Por qué gente le odie a ustedes Silvita. están haciendo una campaña para que me funen, ¿verdad? No.
Igual, Silvita, vos sabés que me pichaba cuando la gente decía cosas malas de vos en los clipeados. Y no me defendiste de ningún... Pero no me defendiste de ningún comentario. Exijo mi derecho a réplica. No, ¿sabes qué es lo que pasa, Silvita? Yo, bueno, vamos a suponer que una persona te dice algo ahí, si te defiendo, pero si te dicen 300 me van a garrotear a mí también. Pero me dijeron de todo. Hace poco me saltó, me notifica, ¿verdad? Los comentarios. Y ese video que ya hace 2 semanas, ¿verdad? Pero vos sabés que sí en los comentarios. Decía, ¿Cuál fue un comentario que no se te olvida, por ejemplo? y la verdad que no me acuerdo de casi nada, pero el que leí en estos días decía, esta además de tilinga feminista, me dijeron. ¿Qué tenía que ver una cosa con la Tilinga, te dijeron. Tilinga feminista. No sé qué tenía que ver, ¿verdad? Pero me dijeron feminista. Acá están diciendo, la frase de Silvita fue, la peor enemiga de una mujer es una mujer. Sí. ¿Por qué hay una campaña de hostigamiento contra Silvi? Silvi, volvé a Catastro. Se te extraña, dice. Mira un poco, un saludo a mis compañeros. ¿Quién escribió eso? Mr. John. Ah, Mr. John, no le conozco a Mr. John. Tiene nombre de lomitería. Pero le quiero mandar un saludo a mis ex compañeros de Catastro, del servicio o la Dirección Nacional de Catastro actualmente. Bueno. Yo estuve ahí. Ok. ¿Qué más tenemos? Página 9. Este hecho que se hizo viral este fin de semana ocurrió. Habrán visto en las redes sociales el video de esta agresión a una chica. Y también pasa eso, que lo que vemos en las redes sociales no sabemos el contexto, ¿verdad? Es el argelado zapopeo a Gigi a la salida de un boliche, dice. Fuerte. Una mujer denunció que fue agredida dentro y fuera de un boliche nocturno en el barrio Leluche de las Carmelitas de nuestra capital. En un video se ve a la señorita encarando a un varón quien le zapopeó en 2 ocasiones. Sopapeó. Sopapeó en 2 ocasiones, según el video. Bueno, es que demasiado me junto con Lula Express nomás. Bueno, ahora le están tratando de identificarla a este muchacho. Supuestamente es Kevin Maidana, es uno de los nombres que va surgiendo. Según el video, él la agrede a esta chica, o sea, le da luego un golpe en la cara. Fuerte. Independientemente de lo que haya pasado antes, una agresión así no justifica nada. Y la chica quedó, según la foto, quedó con un golpe muy profundo y con sangre en el rostro. Qué mala onda, ¿verdad? Sí. Qué raya me dan estos hombres que le agreden a otras personas. Y a otras mujeres peor. Sí. Si tan solo pudiera, en serio. Sería un superhéroe que golpea a golpeadores. Sí. ¿En serio te digo? No, en serio, siento mucha rabia, Silvita. Pero vos sabés que dijiste, decían que si entre 300 se ponían bollos no ibas a hacer nada. No me importa, si le están lastimando a una mujer, yo voy a hacer todo lo posible. Inclusive, daría mi vida. Bueno, tampoco así, pero... si la mujer está haciendo el quilombo, y le diría, tranquila amiga, por favor, vamos a un lugar más seguro. Te va a dar un son. Sí. Creo que tenés que descargar tus frustraciones de otra manera. Vamos conmigo. Te enseño a meditar. Y vos decís que ya te así, sí, vamos, güey. Claro que no. Tu ropa no está invitada, le iba a decir. No, pero legalmente, mira, te voy a decir algo. Muchas veces yo creo que es la forma en la que le tratas a la persona que se está peleando. Si vos le tratás así de respeto, le tratás de tranquilizar. Pero, ¿cómo? Si vos intervenís en una pelea. Sí. Ey, tranquila nomás, mírame, yo soy. Pero vos te pensás que en una persona que está con una ira impresionante, vos decís tranquila, eso es lo peor que le puedo decir a alguien. Pero te voy a decir qué le diría explícitamente para que esa persona quiera estar conmigo. Yo sé que a veces peleamos, pero qué rico cuando chingamos. Eso le voy a decir. ¿Así le querés conquistar? Pasa que... Esa es la letra de una música, ¿verdad? Sí, es otra Porque canción. chingamos no es nada paraguayo, te cuento, ¿eh? No. ¿De qué reggaetón sacaste? Es de un tema de Bad Bunny. ¿Quieres portarte mal conmigo, conejita? Le voy a decir. Así le vas a decir. Y sí, porque si ya luego la chica se está peleando, tenés que encontrar una manera de apaciguar. Y así le vas a apaciguar. Te va a dar otro soco a vos, te cuento. No, le iba a decir, vení, te voy a decir algo en tu cuello con mis labios. Puede salir muy bien o te pueden denunciar, así nomás. No, pero hay que probar, realmente está bien, o sea,
encarar nomás. No importa el resultado. Puede ser positivo para vos como puede ser negativo, porque te puede pegar. O sea, a vos, por ejemplo, te gusta que te encaren. Ahora ya no. ¿Por qué? Y porque ya tengo, pues ya me encararon y ya está. ¿Sabes cómo me hace sentir Silvita? ¿Cómo? Como cuando, por ejemplo, estoy llegando a la parada y veo ya la parada de colectivo. Y veo que pasa mi colectivo y tipo no alcanzo a hacer así. Y no corres, pico. Y podés correr, pero ¿qué pasa si el colectivo no frena? Y hace todo lo posible, todos los movimientos necesarios hasta que te vea. Sí. Porque ella podría decirme, y bueno, espera otro colectivo. Pero ella me está diciendo, vos tenés que luchar por eso y sacarle el pasajero que tiene ese colectivo ahora. Sí. Así sin darse cuenta me está ilusionando. Sí. No, es pelada. ¿Cómo que no va a ser pelada correr detrás del colectivo? Y si a eso le sumas que yo ando con mochila, es lo más pelada del mundo. Yo, ¿cuántas veces corrí detrás del colectivo? Y no me arre... Peladita capaz, pero prefiero llegar a mi casa. Eso. Pero eso significa que no solías estar en la parada. No, y muchas veces, pues cuando vos, lo que vos decís, ¿verdad? Estás yéndote, te estás dirigiendo a la parada y ves tu colectivo que vos aságina. Y justo se quedó porque le alzó pasajeros en esa parada. Entonces vos tratás de correr para alcanzar. Silvita, ¿podemos simular que vos estás en una pelea con alguien y yo te tranquilizo? Dios mío. Ok. Pero ¿cómo tengo que decir? Te estás peleando con Rufo. Pero verbalmente, ¿cómo? Sí, obvio, verbalmente primero. Dale. Dale, decile algo, Rufo. Bañate vos. No, vos lo colés mal. Tranquila, Silvita. No dejes que te ponga nervioso un bueno para nada como Rufo. Sí. Tranquila nomás, sí. Mírame. Yo soy. Mírame, en serio te digo. Por Dios, ¿en serio así querés hacer? No te pelees con él. En vez de hacer la guerra debemos hacer el amor. You're beautiful. ¿Y vos qué querés tranquilizar a la gente? Estás más tranquila ahora. Respira. No, Dios, me vas a ligar. Ahí mismo vas a ligar. No es. Respira por tu nariz como le dijeron a la pulga. ¿En el programa? Sí. Pulga le dijo a Pelado, me saca una conocedora. Fanática, ¿eh? Sí. Bueno, ¿estás más tranquila? Ya estoy más Entonces, no recomendamos pelear en la calle. No. ¿Está bien? Bueno. Lo que sí te quiero recomendar, algo, Silvita, ¿sí? Atento, por favor, Gamín, demonio. Porque quiero decirles algo. ¿Puedo? Cuando el placer es la prioridad, la seguridad no se negocia. Prime ofrece la máxima protección con una sensibilidad superior, adaptándose a cada encuentro para que nada interrumpa el momento. Con su amplia variedad de juguetes, geles y preservativos, las sensaciones suben al siguiente nivel. Prime te invita a disfrutar con confianza. Prime, nos gusta el sexo, lo cuidamos. Sí, claro que sí. Sí. Viví la copa con Quitadol y participar por premios increíbles. Ello, chupé Quitadol. Perfecto, tenemos una noticia. O sea, ¿cuál noticia, por ejemplo? ¿Vos tenés alguna noticia en específico? ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo producción al aire? ¿Qué hay en la página 12, Silvita? Página 12. ¿El Bori o el...? No, para mí que el de al lado es mejor. Soy super besuqueira. Soy super besuqueira. ¿Qué dice? Ayer fue el Día Internacional del Beso, por cierto. Y faltaste. ¿Qué significa eso? Y me fui a celebrar el Día Internacional del Beso a otro lado. Ok. Yo pedí permiso. No, yo no te estoy juzgando ni nada, tranquila nomás. ¿Y qué dice Jenis con respecto a esto? A Jenis le encanta besarse. La rubiasa Jenis Olmedo aprovechó el Día del Beso para chapar a quien ella quería. La coreana cuenta que tiene un carácter especial y que elige muy bien a quien darle un poquito o un super chape. ¡Opa! ¿Cómo es el super chape?
Te puedo mostrar. El Popu conversó con la sexy modelo, quien siempre invita al beso con sus sensuales labios. Dice. Ella nos confesó qué tipo de chapes le gusta más y quién puede llegar a ser el afortunado que lo reciba. Mira un poco. Dice. Jenny le pregunta, ¿celebraste el día del beso? Claro que aproveché el día del beso porque soy súper besuqueira y me encanta besar. Dice, te besaron algunas personas que no saben besar. A lo largo de mi vida conocí toda clase de personas. Algunas que saben besar y otras que no besan rico, pero fueron más los que dominan el arte de besar. Ya un poco. Sí. O sea que hay más personas que saben besar. Según ella, dice. ¿Te robaron muchos besos? Le preguntan. No, porque yo elijo a quién darle un beso. Que me roben uno está muy difícil. Soy muy argel en ese aspecto. Nadie se atreve a sobrepasarse conmigo. Y después, por último, le dice, ¿qué tipo de besos te gusta más? ¿Normal, romántico, piquito o con lengua? Sinceramente, me gusta más el beso normal, digamos. Es decir, el beso romántico. El beso romántico. ¿Cuál, por ejemplo, vos dirías que es tu beso favorito, Silvita? Depende de la situación. ¡Epa! Qué fuerte, ¿eh? Depende de la situación, claro. Ok. Pero me gusta el romántico, o sea, más. Lo que pasa es que el beso puede significar muchas cosas. Puede significar amistad, sexo y amor. ¿Amistad? Como dice Romeo Amistad. Santos. Así como dice Romeo Santos. Sí, y solo por un beso. Claro. Y por lo general el beso es... significa, El beso es ¿cierto? la previa de algo. Claro. Entonces, cuando vos vas a besar, tenés que estar siempre preparado. Así que siempre tenés que tener contigo Prime. Sí. Claro que sí. Hay gente que se besa sin ser novios. Sí. Ay. Le echo todo el tiempo. Creo que ahí la mayoría de las veces ocurre más. Así son, Silvita. Así son. Terribles son. Por eso es lo que después le garrotean a la gente en el puente de la amistad. Porque andan besando sin ser novios. La señora, quiero aclarar que la señora hizo bien en pegarla a él y no a la otra. Ok, está bien. Sí. Está bien. Claro, porque el culpable principal es el que permite que pase tiene eso. compromiso. Yo, por ejemplo, si tengo una novia así, no sé, buena, inteligente, con una blusa medio granate, jamás haría eso, Bordeaux. Bueno, soy daltónico. Y eso, Silvita. Gracias por venir. Gracias a vos por invitarme de vuelta. Dale. Porque la semana pasada no me invitaste una vez nomás. No, yo te invité 10 veces. Que no te llegue a vos no es mi culpa. Gracias, Silvisi. Gracias a vos, Lulax. Cuídate, Nos sí. vemos Ya estamos de ya vuelta. con el tema que me dijiste. Perfecto. Fuerte el abrazo para Silvita Aguilar, por favor. Pero quédate, Silvita. Bueno. Porque voy a leer WhatsApp. ¿Qué dice la gente de WhatsApp? Adelante, por favor. Camín, good morning. Cordiales saludos en esta mañana. Mis respetos para todo el equipo y felicitaciones por su gran trabajo. ¿Qué es ese peinado Camboya Lula? ¿Por qué este empieza tan bien su mensaje y después ya me critica a mí? ¿Qué es ese peinado Camboya Lulax? El de ayer pegaba más. Lauri y Coro, lo vamos a leer. Siguiente, por favor. Muy fuertes las teorías conspirativas, ¿eh? ¿Pero por qué? Eso no entiendo. ¿Por qué? No, hay un rumor acá. ¿Pero de dónde sacaron? Quiero preguntarle a él. Mira, ya está enojadísima. Lauri, ¿vos vas a renunciar por esto? Sí, dice. Lauri, quiero saber nomás. ¿Puedes cortar, por favor, con el rumor ese barato de que supuestamente te vinculan con un compañero acá? Niego categóricamente. No estoy con ningún compañero de trabajo. Porque... Dejen de inventar. quieren meterse en tu vida, ¿eh? Sí, no voy a permitir. O sea que para vos, un beso significa solamente sexo y amor, amistad no. Claro, totalmente. Bueno. Así que ya saben, gente, dejen de inventar acá macanada. Respétenle a mi productora y déjenle dormir tranquila. Gracias, Lauri, discúlpame, ¿eh? Bueno, seguimos, por favor. Y no voy a más permitir, toda la gente que esté fomentando ese amorío, quiero que le bloqueen. Buenos días, Lulax, ¿cómo estamos? Aquí pasando ya gente de tempranas horas. O sea que, Silvita, tengo gente que se dedica a pasar gente ilegal. Mira un poco. Se busca ayudante por aquí, 1.800 euros por semana.
Bueno, gente, creo que hasta hoy nomás va este programa, ¿eh? 1.800 euros por semana, ¿qué onda ese sueldo, eh? Yo creo que es. Nos vamos, ¿eh? Según el cambio. Saludos desde la campaña Guarambaré. dice, Famoso bueno. en la ilegalidad está... Hay más dinero. Claro, por eso todo el mundo está... Siguiente, por favor. Bate con una fuerza, saludos, abrazo. Bueno. Así nomás nos hace Barreto. Este también para vos, Barreto, mira. Ahí está. Ese no sabe si es saludo o nalgada. Un saludo, Lula, acá por Capiatá, viendo el programa. Mira un poco de qué parte de Capiatá es esto, de Silvita. Y ese decía mi casa, justamente. Hacia Silvi. Y se nota que es Capiatá porque el pasto está cortito debido a que las vacas comen. Sí. Pero es una zona bien resguardada, mira. Sí. Ahí no ingresa la vaca. Lindo, está siguiente, por favor. Último. Ay, juepete. Hola, buen día ese gran equipo. Buen día, cabeza de pan trincha. Tu cara parece sartén de la campaña grande, feo y aplastado. Tu peinado de ayer le parecía a la Gioconda. Y tu cuerpo parece una pelota de playa. Siempre se inspiran. Esto es como lo opuesto a una poesía. Es como una poesía, pero despectiva. No, una poesía es. Sí. Es una poesía. Claro, te está dando... Ahora, ya que sean piropos malos, otra cosa. Sí. Me da con todo, ¿eh? Con todo. Tiene algo en común con la hija. Le mandamos un saludo grande a la señora Blanca, le mandamos un beso. Muchas gracias, Silvita Aguilar. Gracias a vos. Vamos a una breve pausa y ya volvemos. Me besaste igual que me besaste a mí. Hoy te vi con él. Eso me dolió. Se rompió mi corazón. ¿Qué me decís así? ¿Qué te pasa a vos? Las veces que dormimos fueron más de 2. Yo no me confundí, pero te digo adiós. Te hace la superada y en el fondo te dolió. Nada de esto fue un error, nada de esto fue un error. Lo tuyo fue por diversión. La cumbia nunca me cabió. Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí. Hoy te vi con él y lo besaste igual que me besaste a mí. Hoy te vi con él, eso me dolió, se rompió mi corazón. Estuve con él y lo abrazaba igual que te abrazaba a vos. Estuve con él y lo besaba igual que te besaba a vos. Estuve con él, te confundiste vos, no te debo nada, amor. Me mata como le queda el oversize. Combina muy bien con sus Nike Off-White. Cuando sale a bailar se desata. Se le ve en sus ojos de gata. Y yo con ganas de darte, no puedo dejar de mirarte. Ponte a mover cuanto antes. Estás bellaca en el marcho, escuchando Fercho. Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho. Aunque tal vez estás conmigo por despecho. Cuando te des cuenta ya lo habremos hecho. En el marcho, escuchando Fercho. Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho. Aunque tal vez estás conmigo por despecho. Cuando te des cuenta ya lo habremos hecho. Súbete que te llevo y fumeteo. Tú me pides más, yo nunca le freno. Hace tiempo del amor me volví ateo, pero ese culito todo le creo. Ay, pégate, que está buenota. Más lo lindo que se ve cuando rebota. Si no te sirve el amor, ¿pa' qué provoca? Te gusta que ande detrás de tu boca. Tarará, cuando el DJ ponga el tarará, tarará. Está tan buena que nadie se anima a encararla. Pero ahí es cuando entro yo, al otro recházalo. En el marcho, escuchando Fercho. Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho. Aunque tal vez estás conmigo por despecho. Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho. En el marcho, escuchando Fercho. Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho. Aunque tal vez estás conmigo por despecho. Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho. En el Mercedes A200, dime si quieres suave o violento. En el Mercedes A200, en 5 llego, tienes tu nombre a mi asiento. Mami, escándalo, arma si te saca el pantalón. Cuando pides que te bese estoy pensándolo.
marcho. Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho. Aunque tal vez estás conmigo por despecho. Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho. En el marcho, escuchando Fercho. Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho. Aunque tal vez estás conmigo por despecho. Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho. Ajá, Nico Aldi produciendo. Suena migrante CC. Yeah, cake, en el marcho, escuchando Fercho. Qué lindo que te queda ese look bronceado, el shortcito cortito de más. Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor. Baila nena con Marama. Y nos mirábamos con ganas, por eso me acerqué, mejor que yo la acompañara. Y bailamos apretadito toda la noche, calorcito de verano toda la noche. Un bronceado sexy que me enciende, libera tu cuerpo, conmigo se entiende. Basta ya de hacer desear, ven aquí, admítelo. Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy. Qué lindo que te queda ese look bronceado, el shortcito cortito de más. Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor. Qué lindo que te queda ese look bronceado. Y ya estamos de vuelta para lo que va a ser la previa. Para lo que va a ser la previa del superclásico entre Cerro y Olimpia. Y hoy tenemos un invitado de lujo. Estuve esperando toda la mañana que llegue. Le agradecí a Lauri porque le puso en la rutina de hoy. Está con nosotros el gran Orti Bocita. Fuerte el aplauso, por favor. ¿Qué tal, Lulax? Muchas gracias acá nuevamente en este espacio. Vamos a estar ¿Por qué lee lo que va a decir? ¿Qué pasa? Tengo acá la tabla de posiciones. No. Porque, chicos, así, mira. ¿Qué tal, Lula? Sí. No. Parece actuado. No, tengo acá la tabla de posiciones, nada más venimos a repasar lo que fue la fecha pasada de este torneo. ¿Y no le haces saludar a la gente? ¿Qué tal, gente? ¿Todo bien? Gente de Lula, gente del Rio Team. Mira, voy a decir algo. Vamos a hacer un ejercicio de respiración porque siento que estás muy acelerado. Como si fuera que vos estás hablando conmigo nomás, Orti. Tranquilo nomás. Aparte la gente acá ya está tirando buena onda, como siempre. Okay. Vos sabés cómo es la gente. Gente, ¿para ustedes quién es más churro, Joel? Es una buena pregunta, ¿eh? Es una buena pregunta. Y no, yo, por ejemplo, no haría eso sabiendo que puedo perder. ¿Entendés? Acá dicen, vea llegar papió otra vez ese tembo. O sea que la gente, eso significa que la gente te quiere, bro. No, hay muchos cerristas en el chat, pues. Ah, vos sí que la gente de Cerro no te aguanta. Exactamente, puede ser. Podés aprovechar y mandarle un saludito también a la gente que está viendo y también a la gente de Cerro. Sí. La gente de Cerro. Ah, mira que. ¿Qué significa esto? Ahí nomás. Lo van a saber en el clásico. Ah, exactamente. Es una especie de spoiler. Exactamente. ¿Vos sos más de Cerro o vos sos más de Olimpia? Yo realmente soy olimpista. A no ser que me pregunte Ana Laura Chamorro. Okay. Ahí soy del club que ella me diga. Oh, espectacular. Que es completamente comprensible. Entonces, ¿comprensible se dice, Lauri, vos que sos periodista? Sí, perfecto. Entonces, para vos las cerristas son las más lindas del país. Legalmente, voy a decir algo. O hay varias también. Pasa que es una pregunta muy difícil la que me hiciste, ¿eh? Claro. De hecho, pondría esa pregunta en el examen de ingreso de medicina 1, porque es muy difícil de responder. Sí, las chicas de Cerro son muy lindas. Hay también chicas de Olimpia que son muy lindas. Sí. ¿Qué es lo que decís, Rufo? Son valles. Las de Guaireña les gustan, dice. Sí. Espectacular. Ah, ¿vos acabas de decir que las chicas de Olimpia son valles? No, ¿O de Cerro? Repetí. Para mí, por ejemplo... Hace tu top 5 de... Para mí, por ejemplo, Juli Benítez es muy linda y es de Cerro. ¿Julieta? Julieta es muy linda. Bueno, a vos no te parece linda porque es tu amiga. ¿Entendés? Eso es lo que pasa muchas veces. A mí, por ejemplo, me dicen, qué linda esa Lauri. Y para mí es mi productora, no le veo de esa manera. Y tenés razón lo que decís legalmente. Bueno, igual no quiero decir como un top, porque no quiero crear inseguridades. Okay. No, imagínate, claro. hay una chica muy linda que se va siempre a la cancha y no está en el top y va a decir, ¿para qué me voy a la cancha si al final Lula no va a decir que soy linda? ¿Entendés? Claro, todo tiene que ser aprobación tuya también. Pero yo le mando un beso muy grande a las chicas de Cerro.
Y a los muchachos no le voy a mandar besos porque ya de por sí lo me quieren garrotear. Imagínate si le mando otra vez un beso. ¿Qué tenemos? ¿Qué vamos a tener este fin de semana, Ordi? Este fin de semana tenemos super clásico del fútbol paraguayo. De los últimos 10 partidos, te digo, Lula, 5 salieron empates, 4 ganó Olimpia, 1 ganó Cerro Porteño, que fue el penúltimo clásico que se jugó el año pasado. Ese fue el famoso gol de Aliceda con el que Cerro terminó saliendo campeón el año pasado. Y este año el clásico salió 1-0 con gol de Richard Ortiz. Y si Olimpia gana este super clásico, para mí ya está sentenciado el torneo. Ah, así luego. Sí. ¿No sentí que es como una especie de festejo muy anticipado? Y un poco sí, nunca hay que cantar victoria en el fútbol, Claro. obviamente, pero ahora Olimpia pasa por 6 puntos. Gana el clásico y va a pasar por 9. Y ahí quedando 5 fechas, prácticamente ganando 2 más y ya está. Acá la gente está muy enojada porque ¿Por qué? dice, justo hoy que juega Cerro le traen a ese payaso. Y que no le sepan ganar a Cristal no es mi culpa, boludo. ¿Qué? ¿Vos estás insinuando que Junior podría jugar con 9 jugadores y de igual manera le va a ganar a Cerro? Sí, Guillermo Paiva le va a aclarar. Fuerte. Hay un jugador de Olimpia que jugaba en un equipo de Venezuela. Se fue, le hizo gol a Cerro hace 2018 más o menos. Festejó así. Vino a Olimpia, le clavó a Cerro y ahora está en Junior. Si se repite la historia y le vuelve a clavar a Cerro, va a ser el mejor villano de la historia del fútbol. Porque en todos los equipos que estuvo, le clavó a Cerro. Muy fuerte. Una vez, hay una famosa foto de él haciendo así. Espectacular. Pero vos, por ejemplo, ¿no le deseas el bien a Cerro en una Copa Internacional, por ejemplo? Me da igual. ¿Cómo que no te importa tanto? No, si gana, bien por ello, y si pierde, me río. Mira, acá la gente está muy enojada, ¿eh? Ayer ya vino Coro para hablar de la tabla de posiciones. Lo que pasa es que yo le di ideas. Claro. Bueno, dice acá, ¿cómo andamos los que nos pueden meter gol con 2 rivales menos? Dice acá, que ya hay la pelea entre Cerro y Olimpia. Pegaría hacer como una breve encuesta para saber de qué club son las personas. ¿De acá? Del chat. Me ¿Son de gustaría. Olimpia, son de Cerro? Y también me gustaría saber quién creen que va a ganar el Superclásico. ¿Vos tenés alguna predicción para el Superclásico? Predicción no tengo, pero yo digo que va a perder Olimpia. ¿Vos? ¿Verdad vos? Sí, te digo. Somos tan favoritos, tenemos todo a favor y algo no va. Vos decís que eso le puede jugar en contra a Olimpia, el exceso de confianza. No es exceso de confianza, sino que demasiado perfecto ya es todo para que salga todo bien. Ah, vos sabés que es como de esas veces que vos decís, esta tipa que me está tirando onda es un perfil falso. ¿Entendés? Eso. Porque es todo tan bueno para ser real que vos decís, tiene que pasar nomás algo. O es trans o algo así. No tiene nada que ver. No, pero está bien, se entiende la referencia. No, mira un poco. Acá ya te están tratando de pelotudo. A su señora lo que le están clavando, dicen acá. Vos lo que te clavan gordito. Paiva mete 3 goles hoy. 3 goles va a meter Paiva, dicen acá. Mira un poco. Ese va a ser lo mejor del fútbol. Me gustó este mensaje. Este programa se convirtió en Sabu Mafú de Paraguay, dice. Mira vos, no sé a qué se refieren. Mira vos. Olimpia siempre gordito muerto, 2 curecas en un streaming, ponen acá. Cerro no le gana ni a San Marino actualmente. Factos. Y eso dice un cerrista encima. Un cerrista. Pero vos crees que a pesar de toda la adversidad, por el momento tan que está pasando Cerro, puede llegar a ganar. Porque eso te puede servir también de motivación. Claro, los clásicos son partidos aparte. Primera vez que escucho eso, ¿eh? No. Primera vez que escucho eso de que el clásico es un partido aparte. Sí, que no importa cómo venir, no importa lo mal que vengas, lo bien que vengas. Son partidos aparte que a cualquiera se le puede dar. Y no va a ser la primera vez, por ejemplo, de ponele. Ya pasó en ocasiones que Cerro venía en un mal momento y ganó el clásico. Claro. Lo mismo Olimpia. Lo mismo Olimpia, por eso te digo, son partidos que no tienen nada que ver el contexto. Se juega nomás y que gane el mejor. Mira un poco. ¿Vos decís que hay una motivación extra en los superclásicos para los jugadores? ¿Económico? No, yo digo más anímico. Anímico, sí. Vos ganó un superclásico. ¿Vos qué vas a hacer si son 9 de Olimpia? Mete un gol a los 90. ¿Cómo festejas? ¿A quién le dedicas el gol? Creo que va a ser mi último partido como profesional porque voy a hacer un quilombo de aquellos. Pero preso. chutá un penal, mete gol. ¿Cómo va a ser tu festejo?
No voy a festejar por respeto. Porque me compró, vine a préstamo de Olimpia a Cerro. Al revés. Espectacular. Por eso no, así nomás. Pido Ok. disculpas. Ok. O sea, yo soy un tipazo también. ¿Qué pasa, Rufo? ¿Qué te pasa? Me gustaría que, Rufo, ¿vos te gusta el fútbol? ¿Qué te gusta el fútbol si mira anime? ¿Te gusta? Y sí te gusta. ¿Por qué fue tan tímido tú? Sí me gusta. ¿Tenés alguna predicción para el clásico, Rufis? Oye, Uta Cerro dice. Mira un poco. Contrario a lo que vos dijiste, ¿eh? Claro. Pero Porque vos... yo tengo miedo, pero... Recordemos para los hinchas de Olimpia, la gente de la barra y eso, que Ortiz siendo olimpista dijo que va a perder Olimpia, ¿eh? Sí. Por si le encuentra en la calle para que le garrote. Agárrateme. Pero... No tan fuerte. No, igual me gusta. Le gusta que le pegue, pero con razón luego, ¿eh? Mira, pues, seguramente que le envidiaste a Alfred, ¿sabes? Que le tiraron botella. Sí. Ay, puta. Pero muy fuerte como el hincha a veces no piensa para hacer las cosas, ¿verdad? No, son tremendos, boludo. Tampoco. Mira, aguante Olimpia. Olimpia gana 3-0. Hoy Cerro se elimina de la Libertadores. Si pierde se va a la puta, boludo. Dice que lo que le está pasando a Olimpia es como cuando tenés onda con una mina, pero es de Yataití del Norte. Tipo, es algo bueno, pero ella es demasiado bueno para ser verdad. Entonces Claro. tiene que tener algo malo. Que viven... Mira un poco, quiero hablar con Jazmín, que ella es gran cerrista. Jazmín, ¿no querés hablar de Cerro? ¿Te avergonzás de tu club? Te entiendo completamente. ¿Qué? Jazmín, ¿cómo crees que va a terminar el clásico 0-0. 0-0 para mí, que es como una especie de victoria ya para Cerro. Sí. Así luego. Pero para mí 0-0. ¿Vos decís que va a terminar 0-0? El clásico de la historia si termina 0-0. Pues sí, porque realmente Siempre malo. son situaciones muy complicadas para Cerro y Olimpia viene muy bien. Sí, es que el empate tarde o temprano favorece a Olimpia. ¿Tenemos alguna predicción ahí, Rufo, por favor? ¿Te querés ir del set? Sí. Quiero hablar con Demonio. Demonio, ¿tenés alguna predicción para el partido del Superclásico? Gana Olimpia 1-0. 1-0. Gol de Alcaraz. Sí. Gol de Alcaraz. Ya le gustó a... Sería hermoso eso, ¿eh? Ese 1-0 con gol de Alcaraz va a ser sentenciar prácticamente la apertura. Bueno, ¿vos crees que en este partido se termina ya el campeonato o te gustaría que gane Cerro para que sea más competitivo el campeonato? No, no, More. Yo quiero que Olimpia asegure su título nomás ya. Ganando ese 1-0 gol de Alcaraz, te compro. Porque, y también creo que ahí va a poder regular un poco más y concentrarse en la Copa Sudamericana. Claro, que también es lo que se viene. Juega mañana. ¿Contra quién juega mañana? Contra Barraca Central. Epa. Chiquimafia. Hay 3 paraguayos, creo, en Barraca. Creo que son Rodrigo Barín, Juan Espínola y uno más que no le doy pelota. Broera. Es Olimpia. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con la ley del ex. ¿Cómo ves ese partido vos, que sos olimpista, Ortigoncita? Rival de turno, caminando se gana. No hay, Pues sí. no hay ningún tipo de chance que Barraca... Ya veo, ya que no van a vacunar por la culpa de este, ningún será. tipo de chance que Barraca haga un gol, boludo. ¿Y vos crees que el equipo que va a ser campeón tiene suerte de repente? Porque viste el gol, por ejemplo, que le metió Olimpia a Rubio Ñu del rebote ese. Sí. Creo que hay video de eso. Ay, tenemos video, qué fuerte. No. Mira un poco. No. Pero, ¿qué opinas de eso? ¿Por qué crees que pasó eso? Suerte de campeón podría decirse, pero la verdad que... opinando de esa jugada, fue una jugada de suerte, boludo. El chabón quiso despejar, se fue en la cara de... Ahí está. Ahí está. ¡El arquero! Se caga de risa el chabón, boludo. Obvio, pensé que no te esperás pues eso. Boludo. Y dato no menor, este video recorrió todo el mundo. DJ Mario, por ejemplo, Sí. reaccionó. Yo vi mucha gente en España, Europa, prácticamente todo. Qué increíble, ¿verdad? Lo que genera esta situación. Lo que genera Olimpia. Lo que genera Olimpia, sí. Sí. Es una situación muy peculiar. Entonces nos quedamos con que el Superclásico, ¿cómo termina? Pierde Olimpia 3-0. Este tipo le van a hacer... Tranquilízate nomás, mi bro, tranquilo Este nomás. tipo ya actualmente, si era socio de Olimpia, ya no es. Sí. Le están esperando entre 4 acá afuera. ¿Y ahora qué? Pero esa es una especie de lo opuesto a la yeta, ¿verdad? Y ojalá que sea una mufa, porque la verdad que no es miedo, sino que es todo perfecto, como te dije, que algo malo va a pasar. Es como esa película que no está pasando nada y de repente, ¡boom!, quilombo. Claro. Bueno, yo, en lo personal, mi opinión personal mía es la siguiente.
Gana 1-0 Olimpia con gol de Alcaraz. Si me preguntas a mí Espectacular. hoy, es mi pensamiento. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Ortigosita, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Lulax. Lastimosamente nos quedamos sin tiempo. La gente acá pone que se quede más Orti, qué buena onda. Hay que agarrotarle a Alfred, dicen acá. ¿Por qué le preguntan a Rufo de fútbol si tiene un programa otaku? Dicen acá. Para mí que gana Olimpia, mete Alan Coyote Rodríguez. ¿Demonio le parece Alcaraz? Así decían por Bulo Bulo, lo de que le van a ganar caminando. Bulo Bulo es... Sí, acá dicen chabón, no les gusta que diga la palabra chabón, así que tenés que ir cambiando. Hoy Paiva le mete 1-0, dicen acá. Chabón, hey, este Badulaque. Pobre, boludo, no puedo hablar. ¿De dónde es Ortigosita para decir chabón? ¿Cómo la gente quiere cuestionar siempre la forma en la que hablas, cómo te vestís, todo? Mi papá argentino. Su papá... Tengo algo para debatir. Epa. O sea, mira, a mí siempre mis amigos me putean porque yo en la Semana Santa digo, vamos a comer chipa. Y ellos me dicen decir chipa y no entiendo cómo es. Así, sin papo. Yo quiero creer que esto es una especie de rage bite. Sí, no, no, sí. Yo le digo chipa, boludo. De esa gente que tipo hace algo para que vos le insultes y quiera lo garrotear. Sí. No, tanto. Chipa es, dice... Ahí está, chipa es, boludo. Pero ella se va a misiones todos los fines de semana, por eso hincha la bola con eso. Sí. Ahí El está. prof... Chipa con cocido, boludo. ¿Chipa con cocido? No, cocido ya es una estupidez, pero... Chipa es realmente. ¿Y por qué es una palabra que se usa de banco? Ah, se usa chipa. Bueno, está bien. Claro, esta que ya se argentinizó ya. Sí. Desde que tiene su DNI. Ah, no, atender a lo que dice. Clorinda prende Italia y se va a un lugar que es 4 horas más de viaje nomás. Ni que fuera mi querida Buenos Aires, la capital de mi país, Argentina. Bueno, gracias Lauri, Vende Patria. Gracias, Ortigosita. Gracias, Lulax, por el espacio. Bueno, ahora terminó el programa, chicos, lastimosamente. Seguramente alguno que otro estará llorando por esto. Pero tengo que ir a desayunar, tengo que tomar mi cocido con mi chipá. Y nada, eso fue todo por hoy. Será hasta mañana.